vamos a hablar de la arteria aorta y sus principales ramas. Ustedes ya aprendieron en los videos pasados que la arteria aorta nace del ventrículo izquierdo y a partir de ella se originan el resto de las arterias del cuerpo. Por eso decimos que la arteria aorta es la arteria madre. Sería como el tronco del árbol a partir del cual nacen todas las ramas que distribuyen sangre oxigenada a la cabeza, al tronco, a los miembros superiores y a los miembros inferiores. La arteria aorta, al ser la madre de toda arteria, nunca se la pueden confundir con una vena. Ese sería un error grave, ¿sí? Confundirse la arteria aorta con una vena, ¿sí? La aorta es una arteria. Algo ya hemos visto de lo que es la arteria aorta, ¿sí? Acá voy a explicar un poquito el dibujo. Esto que está acá en negro vendría a ser el cuello y las clavículas, o sea que acá estaría la cabeza. Este es el diafragma, por lo tanto lo que queda entre el cuello y el diafragma es el tórax, y por debajo del diafragma tenemos lo que es el abdomen, hasta prácticamente llegar a la pelvis, en donde ¿sí? La arteria se divide. Por lo tanto, van a leer en el apunte que la arteria aorta tiene tres segmentos. ¿Sí? El primer segmento se llama callado de la aorta. El callado de la aorta es el segmento que va desde que la arteria nace en el ventrículo izquierdo, se dirige hacia arriba, tiene un trayecto ascendente y una parte horizontal que va hacia atrás. Yo acá está dibujado hacia el costado, pero ustedes piensen que esta curva que se va hacia el costado en realidad es hacia atrás. Esto es el callado de la aorta, hasta este nivel aproximadamente, que tiene sus ramas, ya la vamos a ver. Después del callado, pasando por detrás del corazón, acuérdense que esto iría detrás del corazón, tenemos la aorta torácica descendente, la que va por el tórax, hasta el diafragma. Luego la arteria aorta perfora el diafragma y sigue descendiendo por el abdomen, hasta llegar prácticamente a la pelvis. Esta es la tercera parte, que se llama aorta abdominal. Por lo tanto, la arteria aorta entonces tiene tres partes: el callado de la aorta torácica o torácica descendente y la aorta abdominal. ¿A dónde termina esta aorta abdominal? A la altura de la cuarta vértebra lumbar. La quinta vértebra es la última, o sea que prácticamente llegando a la pelvis. A ese nivel, la aorta se divide en sus dos ramas terminales. ¿Por qué se llaman ramas terminales? Porque ahí la aorta desaparece como arteria, para dar origen a las arterias ilíacas primitivas derecha e izquierda. Estas arterias ilíacas primitivas van a ser las que se van a dirigir hacia los miembros inferiores. De este tronco arterial, con estas tres porciones que acabamos de nombrar, nacen todas las arterias del cuerpo. Obviamente que esas arterias se ramifican y se ramifican infinidad de veces. Yo les voy a mencionar los principales troncos arteriales, que son los que tengo acá en el dibujo. Vamos a empezar con el callado de la aorta. Entonces, de la porción ascendente, la que va para arriba, del callado de la aorta, nace la primer rama de esta arteria, que son estas que vienen acá. ¿Ven estas que van acá? Que son las arterias coronarias. Estas arterias coronarias le llevan sangre oxigenada al miocardio, que acá lo dibujé con celeste. El miocardio está continuamente contrayéndose y por lo tanto gastando energía. Estas células miocárdicas necesitan un aporte continuo de sangre oxigenada a partir de estas que son las arterias coronarias. Estas son las que se tapan cuando producen el infarto agudo de miocardio, ¿sí? La patología coronaria. Esa es la primera rama. Después, de la parte horizontal del callado, hay tres ramas más. La primera de esas tres, que sería la que está acá marcada con el número 2, se llama tronco brachiocefálico derecho. ¿Por qué brachiocefálico? Porque se va a dividir en una arteria que va para la cabeza, cefálico, y una arteria que va para el brazo. Este tronco brachiocefálico se dirige hacia la derecha y cuando llega a la base del cuello se divide en la arteria carótida primitiva que va por el cuello hacia la cabeza y en la arteria subclavia, que es la número 4, que va por debajo de la clavícula, por eso subclavia, dirigiéndose hacia el miembro superior derecho. El segundo tronco que tenemos acá es la carótida izquierda, que se dirige hacia el lado izquierdo del cuello y va hacia la cabeza. Y por último, tenemos la subclavia izquierda, que se dirige hacia arriba, pasa por debajo de la clavícula y se dirige hacia el brazo izquierdo. ¿Por qué hay esta diferencia? Ven que acá hay un tronco que se divide en carótida y subclavia,
y acá directamente la carótida sale del callado y la subclavia también. Esto es porque el corazón y el callado de la aorta están hacia la izquierda. Por tanto, para poder subir por el lado derecho del cuello a la arteria carótida derecha, necesitamos que alguien aproxime o se aproxima hacia el cuello, hacia el lado derecho del cuello. Por eso está este tronco brachiocefálico. Acá no se necesita porque directamente sale para arriba y pasa por el lado izquierdo del cuello. Entonces, repetimos estas primeras ramas que serían las ramas del callado de la aorta antes de terminar el video. La primera es la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que se dirigen al miocardio. La segunda, el tronco brachiocefálico, que va para arriba y para la derecha. Este tronco se divide en la carótida derecha, que sube por el cuello hasta llegar a la cabeza, y la subclavia derecha, que va por debajo de la clavícula hacia el brazo derecho. Después tenemos la carótida izquierda, que también va a subir por el cuello para llegar hacia el lado izquierdo de la cabeza, y la subclavia izquierda, que va por debajo de la clavícula al brazo izquierdo. Puntos a tener en cuenta acá es el pulso carotidio. El pulso carotidio es tocar el latido de esta arteria. Las arterias, por lo general, están tapadas por los músculos. Es a modo de protección, porque el sangrado arterial es mucho más importante que el venoso, por la por la presión que tiene, mucho más alta la presión sanguínea en las arterias que en las venas. Por lo tanto, si se corta alguna arteria, el sangrado es muy profuso y puede producir la muerte por hipovolemia. Entonces los músculos tapan a las arterias. Hay lugares puntuales en donde las arterias no están tapadas por los músculos y ahí podemos palpar el pulso. En este caso, la arteria carótida, hay un punto en el cuello donde no está tapada por el músculo y se puede palpar el pulso. El músculo que tapa a la arteria carótida se llama esternocleidomastoideo. Ese es el nombre del músculo, esternocleidomastoideo. Y a la altura, o en realidad por debajo del ángulo de la mandíbula, donde se forma el ángulo del maxilar inferior, ahí se puede palpar el pulso carotidio. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es la arteria aorta y las ramas del callado de la aorta. En los próximos videos vamos a ver las ramas de la aorta torácica y las ramas de la aorta abdominal.